La batalla final. Capítulo 31. El enfrentamiento en el jardín. Amanda, David, Elena y Lucas habían superado la carrera contra la muerte y habían llegado al jardín de la mansión de Richard Thornton, el maestro de los juegos. Allí, finalmente se enfrentarían a la verdad y buscarían justicia por sus acciones. Los últimos momentos de la pesadilla se cernían sobre ellos. El jardín estaba envuelto en una atmósfera sombría y misteriosa, con rosas marchitas y árboles centenarios que parecían testigos silenciosos de los oscuros secretos de la familia Thornton. En el centro del jardín, Richard Thornton los esperaba con una expresión de pesar en su rostro. David habló con firmeza. Richard, has causado mucho sufrimiento con tus juegos peligrosos. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Richard asintió con tristeza. Tienen razón. He perdido el rumbo y he causado mucho dolor. Pero ahora estoy listo para asumir la responsabilidad. El maestro de los juegos habló a través de los altavoces del jardín. El enfrentamiento final está sobre ustedes. Deben decidir el destino de Richard Thornton y el futuro de esta mansión. Elena miró al grupo con determinación. Debemos decidir si entregamos a Richard a las autoridades o le permitimos buscar la redención. Amanda agregó con compasión. Richard ha sufrido mucho y ha perdido a su familia. Tal vez merece una oportunidad de enmendar sus errores. Lucas habló con empatía. Pero también debemos asegurarnos de que los juegos peligrosos se detengan de una vez por todas. No podemos permitir que otras personas sufran. El grupo tomó la decisión de entregar a Richard a las autoridades para que enfrentara la justicia por sus acciones. Sabían que era necesario poner fin a los juegos peligrosos y asegurarse de que no se repitieran en el futuro. Con la decisión tomada, Richard Thornton fue detenido y llevado ante la justicia. Los juegos peligrosos finalmente habían llegado a su fin y la verdad había sido expuesta. Mientras el grupo se alejaba del jardín, sabían que habían completado su misión. Habían enfrentado desafíos aterradores, descubierto secretos oscuros y finalmente puesto fin a la pesadilla que había afectado a la familia Thornton durante generaciones. Ahora podían mirar hacia el futuro con la esperanza de un mundo sin juegos peligrosos y sin sufrimiento innecesario. Capítulo 32. El último desafío. Con Richard Thornton detenido y la pesadilla de los juegos peligrosos finalmente llegando a su fin, el grupo se sintió aliviado por haber tomado la decisión de enfrentar la justicia y poner fin a la obsesión de Thornton. Sin embargo, todavía había un último desafío que debían superar para completar su misión. Después de entregar a Richard a las autoridades, recibieron instrucciones de volver a la mansión Thornton una última vez. Las luces parpadeaban y los susurros ominosos llenaban el aire mientras avanzaban hacia el interior de la mansión. Elena miró a su alrededor con cautela. Este lugar parece más siniestro que nunca. ¿Qué más puede haber aquí? Amanda respondió con determinación. No lo sabemos, pero debemos enfrentar lo que sea que venga. No podemos permitir que esta pesadilla continúe. Lucas se acercó a una puerta que parecía estar sellada. Esta puerta está bloqueada, pero hay una cerradura con un enigma. Debemos resolverlo para avanzar. David miró la cerradura y notó una serie de símbolos grabados en ella. Los símbolos deben estar relacionados con nuestra experiencia en esta mansión. Debemos recordar las pistas que hemos encontrado a lo largo de nuestra travesía. El grupo comenzó a recordar las pistas y enigmas que habían encontrado en su camino hacia la verdad sobre los juegos peligrosos. Cada símbolo en la cerradura parecía estar conectado a una experiencia que habían tenido en la mansión. Después de un esfuerzo conjunto, lograron descifrar el enigma y abrir la puerta. Los susurros y las sombras se intensificaron a medida que avanzaban hacia el interior de la habitación final. El maestro de los juegos habló a través de los altavoces una última vez. Han demostrado su valentía y determinación al enfrentar cada desafío. Ahora, enfrenten el último desafío y descubran lo que les espera. El grupo avanzó hacia la habitación final sin saber qué encontrarían. Estaban listos para enfrentar lo que sea que el maestro de los juegos les tenía reservado y completar su misión de poner fin a esta pesadilla de una vez por todas. El último desafío les aguardaba y estaban decididos a superarlo. Capítulo 33. La traición definitiva. El grupo avanzó hacia la habitación final de la mansión Thornton, consciente de que estaban a punto de enfrentar el último desafío que el maestro de los juegos les tenía preparado. Los susurros y las sombras en la mansión parecían intensificarse, creando una atmósfera aún más inquietante. Al entrar en la habitación final, se encontraron con una escena sorprendente. Richard Thornton, el maestro de los juegos, estaba de pie junto a un hombre desconocido que llevaba una capucha. David miró con desconfianza a Richard. ¿Quién es este hombre y qué está pasando aquí? El maestro de los juegos habló con solemnidad. Este hombre es mi hermano gemelo, Edward Thornton. Hemos estado trabajando juntos en estos juegos peligrosos desde el principio. El grupo estaba atónito. No podían creer que hubiera otra persona involucrada en los juegos peligrosos de la familia Thornton. Amanda preguntó con incredulidad. ¿Por qué han estado haciendo esto juntos? Edward Thornton se quitó la capucha, revelando su rostro idéntico al de Richard. Hemos estado atrapados en una rivalidad
rivalidad tóxica desde que éramos niños. Los juegos peligrosos eran nuestra forma retorcida de competir y demostrar quién era el mejor. Elena habló con indignación. Toda esta pesadilla fue simplemente una rivalidad fraternal. Richard asintió con pesar. Sí, lo admito. Cometimos un grave error al arrastrar a personas inocentes a nuestra disputa. Pero ahora estamos listos para poner fin a esto. Lucas preguntó con cautela. ¿Qué planean hacer ahora? Edward habló con arrepentimiento. Hemos decidido enfrentar la justicia por nuestras acciones. Hemos cometido un error terrible y debemos asumir las consecuencias. El grupo se dio cuenta de que esta era una traición definitiva por parte de los hermanos Thornton. Habían estado involucrados en una rivalidad que había afectado a muchas vidas y causado sufrimiento innecesario. Con Richard y Edward Thornton decididos a enfrentar la justicia, el grupo sabía que su misión estaba completa. Habían expuesto la verdad detrás de los juegos peligrosos y habían logrado poner fin a la pesadilla que había afectado a la familia Thornton durante generaciones. Mientras salían de la mansión Thornton, el grupo sabía que habían hecho lo correcto al enfrentar la verdad y buscar justicia. La traición definitiva de los hermanos Thornton finalmente había sido expuesta, y ahora podían mirar hacia el futuro con la esperanza de que este oscuro capítulo finalmente hubiera llegado a su fin. Capítulo 34. El sacrificio de Emma. Después de la sorprendente revelación de la traición de los hermanos Thornton, el grupo había dejado atrás la mansión Thornton, con Richard y Edward enfrentando finalmente las consecuencias de sus acciones. La pesadilla de los juegos peligrosos había llegado a su fin, pero aún quedaba un último misterio por resolver. El sacrificio de Emma Thornton, la hermana menor de los gemelos Thornton. David, Amanda, Elena y Lucas decidieron investigar más a fondo la historia de Emma para comprender completamente la tragedia que había rodeado a la familia Thornton. Siguiendo pistas dejadas por los hermanos Thornton en su confesión final, llegaron a un lugar oculto en el bosque, donde encontraron una tumba solitaria. La lápida tenía el nombre de Emma Thornton y la fecha de su muerte. David murmuró con tristeza. Parece que Emma fue la verdadera víctima en esta historia. Debemos descubrir qué le sucedió. Elena examinó el área circundante y notó un antiguo diario entre las hojas secas. Este diario podría contener pistas sobre el sacrificio de Emma. Debemos leerlo. A medida que leían el diario, descubrieron la historia de Emma, la hermana menor de los gemelos Thornton. Emma había sido una niña dulce y gentil que se había convertido en el centro de la rivalidad entre sus hermanos. Los hermanos Thornton habían utilizado sus juegos peligrosos para competir por su atención y afecto. Amanda habló con tristeza. Emma fue sacrificada en medio de su rivalidad enfermiza. Su muerte fue una consecuencia trágica de la obsesión de sus hermanos. Lucas agregó con indignación. Debemos honrar su memoria y asegurarnos de que los hermanos Thornton enfrenten la justicia por lo que le hicieron. El grupo decidió que Emma merecía justicia y que su historia debía ser contada. Se comunicaron con las autoridades para asegurarse de que se llevara a cabo una investigación completa sobre su muerte y sobre los juegos peligrosos de la familia Thornton. Con el sacrificio de Emma finalmente expuesto, el grupo sabía que habían completado su misión. Habían enfrentado desafíos aterradores, descubierto secretos oscuros y asegurado que la verdad prevaleciera. La pesadilla había llegado a su fin, y Emma Thornton finalmente podía descansar en paz. Capítulo 35. La venganza de Amanda. Con la verdad expuesta y la justicia en marcha para Emma Thornton, el grupo había completado su misión de poner fin a los juegos peligrosos de la familia Thornton. Sin embargo, mientras seguían adelante con sus vidas, Amanda lidiaba internamente con sentimientos de ira y venganza. Las acciones de los hermanos Thornton habían causado mucho sufrimiento y habían arruinado la vida de muchas personas, incluida la suya. Amanda no podía dejar de pensar en la idea de venganza, de hacer que los hermanos Thornton pagaran por todo el daño que habían causado. Un día, mientras reflexionaba en silencio sobre sus pensamientos, Amanda decidió tomar medidas por sí misma. Comenzó a investigar a los hermanos Thornton y a recopilar pruebas adicionales de sus acciones, con la esperanza de llevarlos ante la justicia de una manera más directa y personal. Ella sabía que estaba arriesgando mucho y que sus acciones podían tener consecuencias graves, pero no podía soportar la idea de que los hermanos Thornton pudieran escapar de la justicia. Ella sentía que era su deber hacer todo lo posible para asegurarse de que pagaran por sus crímenes. David, Elena y Lucas comenzaron a preocuparse por la obsesión de Amanda con su búsqueda de venganza. Trataron de hablar con ella y hacerla reconsiderar sus acciones, recordándole que ya habían logrado exponer la verdad y que las autoridades estaban investigando a los hermanos Thornton. Pero Amanda estaba decidida. Sentía que tenía que hacerlo por todas las víctimas de los juegos peligrosos. Su búsqueda de venganza la llevó a situaciones peligrosas y a enfrentamientos con personas influyentes que estaban dispuestas a proteger a los hermanos Thornton. El grupo se encontró dividido, ya que Amanda se alejaba cada vez más de ellos en su búsqueda de venganza. Mientras David, Elena y Lucas continuaban luchando por la justicia
justicia a través de los canales legales, Amanda se adentraba en un camino oscuro y peligroso que la llevaría a enfrentarse a los hermanos Thornton de manera más directa. La venganza de Amanda amenazaba con ponerla en peligro y destruir la amistad que habían compartido. Mientras tanto, los hermanos Thornton también estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para protegerse. La confrontación final se avecinaba y nadie sabía cuál sería el resultado. Capítulo 36. El epílogo mortal. Después de la trágica pérdida de Amanda durante el enfrentamiento con los hermanos Thornton, el grupo se vio sumido en una profunda tristeza y pesar. Habían aprendido una lección dolorosa sobre los peligros de la venganza y la importancia de la justicia y la amistad en la búsqueda de la verdad. El funeral de Amanda fue un momento emotivo en el que el grupo se reunió para honrar su memoria. David, Elena y Lucas compartieron sus recuerdos y su gratitud por la valentía y determinación de Amanda en la búsqueda de la verdad y la justicia. Prometieron que su sacrificio no sería en vano y que continuarían luchando por un mundo más justo. Con el tiempo, el grupo siguió adelante con sus vidas, pero la pérdida de Amanda dejó una huella imborrable en sus corazones. Se mantuvieron unidos, recordando su amistad y su compromiso compartido de buscar la verdad y enfrentar la injusticia. Las autoridades continuaron investigando a los hermanos Thornton y finalmente fueron condenados por sus crímenes. La justicia prevaleció, pero el costo de la lucha fue alto. El epílogo de esta historia mortal fue un recordatorio de la importancia de la unidad, la amistad y la búsqueda de la verdad y la justicia, incluso en los momentos más oscuros y difíciles. La lección aprendida a través de la tragedia de Amanda se convirtió en un legado de valentía y determinación que inspiraría al grupo a seguir adelante y continuar luchando por un mundo mejor.